Unos 1.500 migrantes irregulares quedaron varados por la pandemia de coronavirus en este campamento panameño de La Peñita, una comunidad indígena en la provincia selvática de Darién, fronteriza con Colombia. Los extranjeros provienen principalmente de Haití, Cuba, Bangladesh, India y varios países africanos. Su objetivo es llegar a México y a Estados Unidos. Los más afortunados habitan en tiendas de campaña, aunque de manera hacinada, mientras otros duermen a la intemperie, en medio de una gran humedad y tremendos aguaceros. Además se bañan al aire libre y casi nadie usa mascarilla, pese a la pandemia de la COVID-19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió apoyo internacional y exigió a Panamá tomar medidas para garantizar los derechos de los migrantes. Son malas condiciones. Alguien que pueda venir y ayudarnos, por favor, dígale a la ONU, la UNICEF, la Cruz Roja, al Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Inmigración. Ellos tienen que hacer algo, hagan algo, porque estas no son buenas condiciones, por favor. Pese al cierre de las fronteras centroamericanas por la situación sanitaria, los migrantes exigen que se les deje continuar con su viaje y recientemente hicieron una protesta que terminó en desmanes. Según las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras, el pasado 1 de agosto un grupo de migrantes incendiaron carpas de ayuda humanitaria y también destrozaron 7 autos. Algunos extranjeros culpan a la policía. La policía quema el hospital ahí, con gas, con sus pistolas, con balas. Ellos dicen que los inmigrantes que queman el hospital, pero si hay justicia, ellos tienen que ver si fue los inmigrantes que queman el hospital o la policía, porque los inmigrantes no tienen pistola acá, no tienen gas para tirar. Los disturbios terminaron con 12 haitianos detenidos. A raíz de la protesta, son cada vez más los habitantes que piden que los migrantes se vayan. O lo sacan o lo sacamos, porque ya no aguantamos más. En La Peñita viven apenas 200 personas, en contraste con los 1.500 migrantes varados. Nosotros nos hallamos como que estuviéramos secuestrados ya, porque decir la palabra verdaderamente estamos secuestrados. El gobierno anunció deportaciones para quien participe en actos violentos y el Servicio Nacional de Migración realiza gestiones para expulsar a unas 280 personas. Este año, más de 4.000 migrantes transitaron la peligrosa ruta de la selva del Darién desde Colombia, pero 2.500 quedaron estancados en los 4 campamentos del gobierno panameño, levantados para brindarles alimentación y servicios básicos. Pero la situación se ha desbordado.